Hola, en este método hemos visto que existen alternativas al método CPM-PERT para secuenciar. Y las alternativas se basan en lugar de utilizar una red tipo Activity on Arrow, donde las actividades son las flechas, sí, basarse en métodos gráficos de Activity on Node, donde las actividades son los nodos. Y el método que hemos visto es el método de Roy. ¿Qué ventajas tiene este método de secuenciación? Bueno, que es un método muchísimo más sencillo de construir, muchísimo más fácil, no tenemos que seguir las reglas tan estrictas y que a veces no eran fáciles de adecuar que teníamos en los métodos CPM-PERT, lo cual lo hace idóneo para proyectos complejos. Además, permite incluir más tipos de relaciones de precedencias y demoras. Permite establecer relaciones de comienzo a comienzo, relaciones de fin a comienzo con tiempos de demora adicional o incluso con tiempos de demora negativos, etc. El único problema que comentamos es que perdemos un poco la idea visual del proyecto, mientras que en los grafos tipo PERCPM, si hacemos la duración de las actividades proporcional a, a la longitud de las flechas, podemos ver básicamente pues, una representación visual de cómo va a ser el proyecto en su conjunto. Esto no ocurre con el ROI, perdemos ese tipo de referencia, con lo cual puede ser útil complementar este diagrama de red pues, con un diagrama de Gantt, etc. Es posible generalizar el método ROI al probabilístico del PERT exactamente igual, sin más que asumir que el tiempo del proyecto va a venir dado por el camino crítico, que se puede calcular exactamente igual, y asumiendo que cada una de las actividades del camino crítico sigue una distribución de probabilidad, pues la esperanza del tiempo de finalización del proyecto será la suma de las esperanzas de cada una de las actividades y la desviación típica, la varianza será la suma de las varianzas de las actividades que también forman el camino crítico. Además, asumiendo normalidad, siguiendo el teorema central del límite, exactamente igual que hacíamos con el grafo PERT. O sea, el PERT probabilístico y el ROI probabilístico son el mismo método. Es más, en mucha literatura el método de Roy se refiere, o mucha literatura se refiere al método de Roy como el método CPM-PERT sobre redes AON, para que veáis que las diferencias son muy pocas, son muy pocas, sin embargo el nivel de dificultad para el cálculo de tiempos es muy inferior. De hecho, hablando de cálculo de tiempos, lo último que hemos visto como material opcional es cómo se calculan los tiempos mediante la matriz de encadenamiento. Hemos visto que la matriz de encadenamiento nos permite calcular los tiempos early de inicio y los tiempos last de inicio de todas las actividades cuando tenemos relaciones de fin a comienzo sin necesidad de dibujar el grafo, lo cual puede ser útil. De hecho, si lo que tuviésemos que hacer es el cálculo de tiempos programándolo en lugar de calcularlo gráficamente sobre papel, pues la matriz de encadenamiento sería francamente una herramienta útil para el cálculo de todos los tiempos. Hasta el próximo tema.